Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole: no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga, pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repitan conmigo: ven, Espíritu Santo. Llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Te damos gracias, Señor, por el don maravilloso de la vida, por esta oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra. Gracias, Señor, por la familia. Gracias, Señor, por papá, por mamá, por la esposa, por el esposo, por los hijos, por cada persona que forma parte de nuestra maravillosa familia. Te damos gracias, Señor. Gracias por estar a nuestro lado y gracias por bendecirnos siempre. Gracias, Señor, por esta semana que está culminando y colocamos en tu presencia, Señor, el inicio de esta nueva semana. Queremos pedirte, Dios de bondad y de misericordia, que tu gracia y que el Espíritu Santo se siga derramando sobre cada uno de nosotros. Oramos por los enfermos. Quiero invitarte en este momento para que coloquemos el nombre de esas personas que están atravesando momentos difíciles a causa de las enfermedades, de los que sufren en el cuerpo, pero también de los que sufren en el alma, para que la misericordia de Dios se pase sobre ellos, para que Dios tenga misericordia, para que pase sobre ellos su mano sanadora, para que los restablezca en la salud. Señor, si tú quieres, Señor, si tú lo deseas, puedes sanarlos, puedes curarlos. Gracias, Señor, por escuchar nuestras oraciones. Gracias, Señor, por atender a la voz de nuestra súplica. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Dios de bondad, Señor de infinita misericordia. Bendito, alabado, adorado, glorificado seas, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, sean bienvenidos al compartir de la palabra de Dios, al Evangelio de hoy con el Padre Eudis Medina. Hoy, domingo, nos encontramos con este maravilloso Evangelio de San Mateo, capítulo 16,
versículos del 21 al 27. Nos encontramos como Jesús le va a decir a sus discípulos que tiene que padecer mucho. ¿Sí? Jesús le dice a sus discípulos que tiene que ser condenado a muerte y que al tercer día va a resucitar. Quiero que nos demos cuenta de algo interesante, ¿no? Jesús le dice, seré condenado a muerte, pero al tercer día voy a resucitar. En este caso, Pedro se da cuenta de que el Señor lo van a crucificar, que el Señor va a ser condenado a muerte. Pero Pedro no se detiene en el hecho de que él va a resucitar. Pedro está más preocupado por la vida del Señor, de que va a morir y luego qué va a pasar con ellos. O sea, no se da cuenta Pedro que el mensaje completo termina con la resurrección del Señor. O sea, todo lo que el Señor les estaba enseñando, todo lo que el Señor les estaba diciendo, tiene su complemento con la resurrección. Muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Nos quedamos en las cosas cotidianas, en las cosas que de repente conducen a la muerte, pero no vamos más allá. No vamos a aquellas cosas que pueden conducirnos a resucitar a una vida nueva. ¿Cuántas veces en la vida cotidiana estamos preocupados más por lo material que por lo espiritual? Estamos más preocupados por las cosas del mundo que preocupados por las cosas del reino de los cielos. Por eso dice la palabra del Señor, atesorad tesoros, pero no en la tierra, atesorad tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el moho los corroe. Allá debe estar nuestro tesoro, allá debe estar nuestro corazón, en las cosas celestiales, en las cosas espirituales, en las cosas del reino de los cielos. ¿Cuántos estamos más preocupados por las cosas terrenas? Cosas terrenas que muchas veces conducen a la muerte, ¿no? Pedro estaba más preocupado porque iban a condenar a muerte al Señor que estar contento y feliz porque ese Señor que iba a ser condenado a muerte iba a triunfar con la resurrección. Por eso vemos que el Señor le va a decir a Pedro lo siguiente. Pero primero vamos a ver qué le dice el Pedro al Señor. No lo permita Dios, Señor. Trató de disuadirlo. Hay algo interesante, ¿no? Pedro se lo llevó aparte. Fíjense lo que hace a veces cuando el corazón está colocado más en las cosas terrenas que en las celestiales. Se lo llevó aparte y trató de disuadirlo. Pedro tratando de disuadir al Señor. No lo permita Dios, Señor. Esto no puede sucederte a ti. No lo permitas. Eso no puede ser así. ¿Cuántas veces queremos que las cosas se hagan como yo quiero y no como quiere Dios? ¿Cuántas veces nosotros le colocamos una traba, una pared a las cosas de Dios? ¿Cuántas veces Dios nos quiere a nosotros decir algo, Dios nos quiere encaminar en algo y muchas veces nosotros le ponemos traba? Nosotros somos los primeros, somos como Pedro, ¿no? No lo permita el Señor, esto no puede ser así, ya va, pero es que este no es el querer tuyo, es el querer de Dios. Es el querer del Señor. Por eso es importante que nosotros aprendamos a escuchar la voz de Dios. Y muchas veces cuando nosotros tratamos de disuadir a Dios para que las cosas no se hagan como Dios quiere, sino como nosotros queremos, es cuando nosotros estamos dejándonos guiar no por Dios, sino por el demonio. Y fíjense que el Señor se lo va a recordar ahorita a Pedro, ¿no? Fíjense lo que le dice el Señor. Jesús se volvió a Pedro y le dijo, apártate de mí, Satanás. Apártate, Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás va a querer siempre truncar el camino de Dios. Los planes de Dios, Satanás siempre va a querer cambiarlos. Una cosa quiere Dios, otra muy distinta quiere el demonio. ¿Y cuántas veces nosotros escuchamos más la voz de Dios? ¿Cuántas veces se escucha más la voz del demonio que la voz de Dios? ¿Cuántas veces se escucha más la voz del enemigo de Dios que la voz de Dios? Pedro en este caso no estaba escuchando la voz de Dios. Pedro estaba escuchando la voz del demonio que le decía, trata de disuadirlo, trata de decirle que no es necesario que tenga que morir, trata de llevarlo por otro camino. Por eso el Señor se vuelve a Pedro y le dice, apártate de mí, Satanás, apártate de mí, Satanás. Por eso yo creo que hoy ustedes y yo debemos decirle al demonio exactamente lo mismo, lo que le dijo el Señor. Apártate de mí, Satanás. Cuando vengan
personas a tratar de disuadirte, cuando venga persona a tratar de cambiarte tu manera de pensar en torno a tu relación con Dios, en torno a tu seguimiento con el Señor, tú tienes que decirle, apártate de mí, Satanás. Porque una cosa piensa Dios, otra muy distinta piensa la gente, otra muy distinta piensa el hombre, otra muy distinta piensa el ser humano. Porque Dios es un Dios que no se deja ganar en bondad, es un Dios que no se deja ganar en misericordia, es un Dios que no se deja ganar en generosidad. Pero mucha gente prefiere escuchar la voz del hombre que escuchar la voz de Dios. A la final nosotros vivimos, nos movemos y existimos porque Dios lo permite, porque es el Señor quien lo permite. Por eso, queridos hijos, no permitan que Satanás trate de disuadirlos. Deben decirle, apártate de mí, Satanás. Fuera, Satanás. Debemos sacar al demonio de las... dice la palabra, ¿no? Creo que en primera de Pedro, el diablo como león rugiente ronda buscando a quien devorar. Pues debemos correr a ese demonio. Debemos correrlo de nuestras vidas, de nuestras familias, porque él siempre está rondando. El problema está cuando usted deja que él siga rondando, que él siga rondando. ¿Sí? Eso es como cuando un perrito, por ejemplo, llega a rondar tu casa y tú no lo corres, y llega a rondar tu casa. Llega el momento en que él se acostumbra a estar ahí y tú te acostumbras a que él esté allí. Lo mismo pasa con el demonio, él va a estar rondando tu vida. Llega el momento en que él se acostumbra a estar en tu vida y tú te acostumbras a que él esté en tu vida. Por eso debemos decirle al demonio, apártate de mí, Satanás. No permita que el demonio esté rondando tu vida. No permita que el demonio esté rondando tu familia. Dice, apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar. Eso es lo que hace el demonio. Intentar hacernos tropezar. El problema está cuando usted ve la piedra de tropiezo y a pesar de eso sigue por ahí, sabes que vas a tropezar, pero no te importa. Dice, y no intentes hacerme tropezar en mi camino. No intentes. Esa piedra de tropiezo que siempre encontramos en el camino es el demonio. Siempre va a querer hacernos tropezar cuando seguimos al Señor. Siempre va a querer hacernos tropezar cuando nosotros seguimos a Dios. Por eso debemos decirle al demonio, apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios. ¿Cuál es nuestro modo de pensar? ¿Cuál es nuestra forma de pensar? ¿Cómo pensamos nosotros? ¿Según el querer de Dios? ¿Pensamos para agradar a Dios, para agradar al Señor? ¿O pensamos para agradar a los hombres? Porque dice el Señor, tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. ¿Cuántas veces nosotros hacemos las cosas más para agradar a los hombres que para agradar a Dios? A veces nos preocupamos tanto para que las cosas salgan bien, pero es para agradar a los hombres, no para agradar a Dios. Mientras que el Señor se conforma con lo sencillo, con lo humilde, con lo que nace del corazón. Por eso hoy debemos preguntarnos cuál es nuestro modo de pensar. ¿Pensamos bien? Cuando usted se deja llenar de soberbia, se deja llenar de ira, se deja llenar de rabia, ¿está pensando como Dios? Lógicamente que no. Está pensando como los hombres. Mientras que Dios nos enseña que su pensamiento no está lleno de ira, de rabia y nada por el estilo. Fíjense, ¿no? Vamos a analizar un poco la pasión, muerte y resurrección del Señor. El Señor fue crucificado, fue azotado, fue coronado de espina, fue escupido, fue cacheteado, fue abofeteado en todos los sentidos. Pero su corazón nunca se llenó de ira ni de rabia. ¿Cuántas veces a nosotros por cualquier cosa nos llenamos de una vez de ira, de rabia? ¿Cuántas veces porque esta persona no me cae bien nos llenamos de ira, de rabia y le hacemos la vida imposible? Nos volvemos como Satanás, piedra de tropiezo para los demás. Por eso cuando alguien se vuelve así, tú tienes que decirle, apártate de mí, Satanás. Si el Señor se lo dijo a Pedro, ¿por qué usted tiene miedo de decírselo a esas personas que a veces se convierten en Satanás para hacerte tropezar por tu camino? Tú sigues siendo firme, tú mantente firme. Cuando alguien te diga, por ejemplo, ¿usted qué hace en la iglesia? Dígale, apártate, Satanás. Cuando alguien le diga a usted, ¿qué va a hacer usted yendo todos los domingos a la misa? Apártate, Satanás. Usted tiene que decirle a la gente, apártate, Satanás.
a aquellas piedras de tropiezo. Cuando alguien le diga, pero usted ¿por qué sigue haciendo lo mismo? Y le dan y le dan y usted sigue haciendo lo mismo. Usted diga, apártate, Satanás, porque no es como quiere la gente, es como Dios quiere. Es como el querer del Señor. Si Jesús se hubiese dejado persuadir por Pedro, no hubiese hecho la voluntad del Padre. Pero Jesús no se dejó persuadir y le enseñó a Pedro y le dijo a Pedro, tú tienes que pensar como Dios, no como los hombres. Tienes que pensar como Dios. ¿Por qué? Porque Dios, por ejemplo, piensa que todos somos sus hijos. Ese es el querer de Dios. Todos somos sus hijos. Que haya paz, que haya armonía. ¿Qué piensa el hombre? Guerras, destrucciones, un pueblo contra otro. Eso es lo que piensa el hombre. ¿Qué piensa el Señor? Que todos vivamos como hermanos, ayudándonos los unos a los otros. ¿Qué piensa el hombre muchas veces? Todo para mí, nada para mi hermano. Todo para mí, nada para el otro. Entonces, ¿por qué tu modo de pensar no es el de Dios? ¿Por qué tu modo de pensar no es como el que Dios quiere? No es como el que Dios tiene. ¿Por qué piensas como piensan los hombres? ¿Por qué te preocupas tanto por agradar a los hombres y no por agradar a Dios? No por agradar al Señor. Por eso, queridos hermanos, hoy ustedes y yo debemos tener el pensamiento de Dios, ¿sí? Tenemos que tener el pensamiento del Señor. Luego Jesús le dijo a sus discípulos, escuchen, aparte de esto, que el Señor nos dice, debemos decirle al demonio, apártate, Satanás. Segundo, debemos pensar como Dios quiere. Tú tienes que sentarte y decirte, esta es mi vocación, para esto me ha llamado Dios. ¿Qué querrá Dios de mí en este sentido? Y trate de hacerlo bien. Trate de hacerlo para agradar a Dios, no para agradar a los hombres. Y luego dijo Jesús a sus discípulos, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo. ¿Qué significa renunciar a uno mismo? Yo tengo que renunciar a mis placeres, tengo que renunciar a mi pensamiento, tengo que renunciar a aquello que yo más amo, a aquello que yo más quiero. Tengo que renunciar a todas esas cosas para poder tener en mi vida el pensamiento de Dios. Y luego dice el Señor, que tome su cruz, tomar la cruz. ¿Qué significará tomar la cruz? Tomar la cruz de mis debilidades, de mis pecados, de mis miserias. Tengo que tomar esa cruz y seguir al Señor. Seguir al Señor. Abrazarme a esa cruz y seguir al Señor. Pero para seguir al Señor debemos revestirnos de humildad. Al Señor no se sigue, eso que quiere claro, al Señor no se sigue en la arrogancia, al Señor no se sigue en la prepotencia, al Señor no le sigue con tus ideas, no, al Señor se le sigue con humildad. La pregunta es, ¿cómo estás siguiendo al Señor? Hay gente que sigue al Señor con la arrogancia, con la prepotencia, con los aires de superioridad. Se creen mejores que todo el mundo. No, señores, debemos seguir al Señor con humildad. Tomar la cruz y seguir al Señor significa revestirnos de humildad, aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida, tener el pensamiento de Dios y no el pensamiento de los hombres. Debemos preocuparnos por agradar a Dios y no por agradar a los hombres, porque los hombres te pueden aplaudir, pero es que el día de mañana esos aplausos que te dan los hombres no te van a dar la vida eterna. Por tanto, así la gente de hoy en día te rechace porque tú haces lo que Dios quiere, ten seguro que mañana recibirás la recompensa. ¿Cuál es? La vida eterna. Por eso, aprende a tomar tu cruz con humildad, con sencillez y aprende a seguir al Señor. Y recuerde, tomar la cruz es estar dispuesto a ser abofeteado, a ser coronado, a ser azotado como lo fue el Señor, a ser incluso crucificado, condenado por los hombres. Pero ten por seguro que Dios te resucitará para la vida eterna. Eso significa tomar la cruz y seguir al Señor. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Cuánta gente se preocupa por salvar su vida? ¿Cuánta gente se preocupa por salvaguardar su vida terrenal? Al final todos nos vamos a morir porque no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Ese es el detalle, que la gente cree que vamos a vivir eternamente. No, señores, nos vamos a morir. ¿Cuándo? Es lo que no sabemos. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser dentro de 100 años, no lo sabemos. La pregunta es, ¿estamos tan preocupados por salvar la vida terrena que estamos matando la vida eterna? Por eso dice el Señor, pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. Perder la vida por el Señor. ¿Qué significa perder la vida por el Señor? Significa que debemos hacer las cosas para agradar a Dios, no para agradar a la gente.
Hoy en día, por ejemplo, todas estas corrientes ideológicas que se están aplaudiendo, todas estas corrientes que van en contra de la dignidad del hombre, leyes de aborto, leyes de eutanasia, los mal llamados matrimonios igual, todas esas cosas van en contra del querer de Dios. Y la gente lo hace para agradar a los hombres, pero no se están dando cuenta que están perdiendo lo más valioso, la vida eterna, la vida eterna. Pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. Por eso hoy en día no debemos tener miedo de anunciar la palabra del Señor como tiene que ser, como Dios quiere, no como la gente quiere. Usted no puede acomodar la palabra de Dios al querer de la gente, no, Señor. Usted tiene que anunciar la palabra de Dios como Dios la dijo y como Dios quiere que sea anunciada, sin importar que seamos condenados por la gente. No importa, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que la gente te condene? Tú estás para servir a Dios, no para servir a los hombres. Ahora, si tú estás para servir a los hombres, ten seguro que perderás lo más valioso que es la vida eterna. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero? ¿De qué te sirve ganar el mundo entero? ¿De qué te sirve que la gente te aplauda? ¿De qué te sirve que la gente diga, eso es verdad, vamos a aprobar leyes de aborto, vamos a aprobar leyes de eutanasia, vamos a aprobar leyes de matrimonio igualitario? ¿De qué te sirve ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿De qué le sirve? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Después queremos recobrar la vida, después vamos a hacer, ¿recuerdan el evangelio de las jóvenes prudentes y de las jóvenes imprudentes? Vamos a llegar a tocarle la puerta al Señor, le vamos a decir, Señor, Señor, ábrenos. ¿Y qué va a decir el Señor? No los conozco, no te conozco. Así va a pasar. ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrar? La gente cree que a veces tienen o amasan tanta fortuna en esta vida terrena, creyendo que van a conseguir con eso la vida eterna. No, Señor, si tienes en la vida terrena, porque Dios te ha bendecido tanto y Dios te ha dado tantos talentos para que tú multipliques por 10 veces más lo que tienes que tener la humildad de poder ser un buen administrador con las demás personas. Pero a veces no lo somos. A veces no hacemos eso. A veces creemos que entre más fortuna tengamos, más vamos a alcanzar el reino de los cielos. No, Señor. ¿Por qué? Porque delante de la presencia de Dios vamos a estar sin nada. ¿Qué nos llevamos? El amor con el que hemos amado, la caridad con la que hemos actuado, la verdad con la que hemos hablado, la sinceridad con la que hemos hecho las cosas. ¿Cómo hemos buscado al Señor? ¿Cómo hemos actuado delante de Dios? ¿Qué podrás dar a cambio para recobrar la vida eterna? No creas que lo material, no creas que la arrogancia, no creas que la prepotencia, no creas que los aires de superioridad. No crea que eso lo vas a dar, no, Señor. Hay gente en esta vida que creen que, bueno, pues sudan agua bendita, ¿no? Pero es que el día que se muere el rico y se muere el pobre, el mismo día, a la misma hora, al mismo tiempo, 3 días después, huelen igual, podridos, ¿sí? Pero ¿qué sube al cielo? El alma. Y allá, cuando estemos en la presencia de Dios, es donde no va a decir usted, venga para acá, bendito de mi Padre. Usted, nada, fuera, holgazán, que no serviste para nada, que se te dio un talento y no fuiste capaz de colocarlo a producir. Se te dieron cosas y no fuiste capaz de hacerlas bien. Se te dieron cosas materiales y no fuiste capaz de ser caritativo o generoso con tus hermanos. Se te dio familia y no fuiste capaz de tener esa verdadera familia. No fuiste capaz de educar a tus hijos. Ahí es donde el Señor nos va a decir a nosotros holgazanes. Como decía el Evangelio del día de ayer, decía, quítenle el millón y désenlo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil, échenlo fuera a las tinieblas, échenlo fuera. ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre en compañía de sus ángeles. Y entonces, escuche lo que dice al final este maravilloso evangelio, le dará a cada uno, le dará a cada uno lo que merecen sus obras. ¿Cuáles son tus obras? ¿Cuáles son tus obras? Cuando tú hagas algo, miren, no importa que la gente hable, que la gente critique, que la gente... No te preocupes por eso. Tú haz las cosas para agradar a Dios. Tú haz las cosas para agradar al Señor. Sin importar lo que los demás piensen. Si tú quieres hacer una obra de caridad, hazla. Si tú quieres ayudar a un pobre, hágalo. No importa que la gente piense lo demás. Lo que quiera, no importa.
pero da lo que nace del corazón. Da lo que nace del corazón. No te pongas a dar miserias, lo que te sobra, porque hay gente que le da lo que le sobra y hay gente que da lo que no sirve. Yo recuerdo hace un tiempo atrás, ¿no? Pedí una colaboración a gente que tenía económicamente, que estaban bien o que están bien, ¿sí? Y dije, voy a ponerlos a prueba. Les pedí una colaboración. Les dije, ustedes en sus casas tienen ropa de sus hijos que ya no utilizan, juguetes. Quiero que traigan todas esas cosas para donársela a otros niños que puedan hacer uso de ellas. Y me dio tanta tristeza, y no me da pena decirlo, me dio tanta tristeza cuando me trajeron todas esas cosas, ropa inservible, zapatos rotos, juguetes que no servían. Yo decía, ¿cómo alguien que tiene económicamente cómo ayudar, da lo peor? Da lo peor, da lo que no sirve, creyendo que está haciendo bien, creyendo que está haciendo las cosas de la mejor manera. Hay gente que se vuelve miserable, porque esa es la palabra correcta. Gente que se vuelve miserable, que entre más tiene, a veces más miserables son. A esa gente el Señor les va a decir, y hombre inútil, échenlo fuera. Se le dio un talento y no fue capaz de ponerlo a producir. No fue capaz, se aferró más a lo material, creyendo que el día que se muere se va a llevar lo material. No, señores. Yo tengo 12 años de vida sacerdotal y en mis 12 años no he celebrado el primer funeral donde delante vaya el carro fúnebre con un cuerpo pudriéndose y detrás el carro de la mudanza. No, señores, no nos llevamos absolutamente nada. ¿De qué le sirve a usted amar lo material si el día que se muere no se lleva nada? Y cuando llegue al reino de los cielos, nada de eso material le va a servir para alcanzar la vida eterna. Así que tengamos siempre humildad y sencillez de corazón para agradar a Dios y hagamos las obras para poder agradar al Señor, no para agradar a los hombres, para agradar al Señor. Que Dios Todopoderoso nos dé la gracia cada día de ser buenos y mejores cristianos. Y que el día de mañana, el día que nos vayamos de este mundo, el Señor nos dé lo que nos corresponde. Y entonces le dará a cada uno lo que merece en sus obras. Haga buenas obras, haga obras de caridad. Haga obras de caridad, ayude a su hermano, ayude al prójimo, ayude a la otra persona, ayude al que sufre, ayude al enfermo. Dona con caridad, con cariño. Trata de dar una sonrisa, como tengo yo en mi programa, dona una sonrisa. Trata de hacerlo con la mejor sonrisa del mundo, para que la gente vea a través de tus buenas obras la gracia de Dios, el rostro de Dios, para que puedas alabar al Señor, para que puedas bendecir al Señor. Que Dios Todopoderoso nos dé la gracia cada día de ser buenos y mejores cristianos. Y recuerde, entonces el Señor le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Dios te va a dar según tus obras. La pregunta es, ¿cómo son tus obras? ¿Qué tan grandes son tus obras? Yo siempre he dicho, no hay nadie tan rico que no llegue a necesitar algo y no hay nadie tan pobre que no sea capaz de donar algo. Todos necesitamos y todos podemos dar algo. Por eso, en la pobreza o en la riqueza, debemos siempre ser generosos. Debemos siempre ver el rostro de Dios en el hermano que sufre. Debemos siempre ver el rostro de Dios en la persona necesitada. Que este evangelio de hoy que hemos escuchado nos ayude cada día a expulsar a Satanás de nuestras vidas. Decirle a Satanás, fuera demonio. Trata de agradar al Señor. Haz las obras para agradar a Dios, para servir al Señor y no para agradar a los hombres. A Cristo, al Rey de la Gloria, sea el honor por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, antes de dar la bendición final, quiero invitarles pues a suscribirse en nuestro canal, Padre Eudis Medina. No olvide darle me gusta, no olvide compartirlo para que pueda llegar a muchas más personas. Gracias a todas las personas que de alguna manera siempre nos colaboran, siempre nos ayudan. Gracias por su generosidad. Dios les bendiga. Como le decía al final, tenemos el programa Dona una Sonrisa. Si quieres donar una sonrisa, busca aquí en mi canal. Dona una sonrisa, la vas a encontrar, los gestos que hemos realizado, ¿sí? Si quieres ser parte de este hermoso programa, pues puedes colocarte conmigo. En la descripción del video encontrarás la información que necesitas. De todo modo, aquí al final te dejo mi número de celular, más 58 426
170-2150. Puedes escribirme por mi WhatsApp, te pones en contacto conmigo y te daré la información que necesitas. Dios le pague, Dios les bendiga. Gracias por apoyar la obra evangelizadora. Quiero terminar con la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículos del 1 al 2. Escuche lo que nos dice. Capítulo 12, versículos del 1 al 2 de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, por la misericordia que Dios les ha manifestado, les exhorto a que se ofrezcan ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios, porque en esto consiste el verdadero culto. No se dejen transformar por los criterios de este mundo, sino dejen que una nueva manera de pensar los transforme internamente, para que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, les acompañe y les bendiga para siempre. Amén. Nos despedimos de nuestra Madre, la Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Que tengan una feliz jornada. Dios les bendiga.